Muy buenas a todos, me llamo Dan Martín y hoy quiero presentaros un nuevo tutorial sobre mapas de desplazamiento y mapas de normales. En este tutorial vamos a ver cómo funcionan algunos de los mapas que se utilizan para simular relieve en 3D, como pueden ser por ejemplo el mapa de normales, mapa de desplazamiento o simplemente un BAM mapping. Vamos a ver cómo generarlos y también cómo utilizarlos y cuándo nos va a convenir usar uno u otro. Primero vamos a ver las diferencias que hay entre mapas de desplazamiento y mapas de relieve normales. Ambos son mapas en escala de grises que solo utilizan un canal para definir el comportamiento del relieve de nuestro objeto. De momento no vamos a ver aquí mapas de desplazamiento de vectores que son más complejos, sino que nos vamos a centrar en el mapa de desplazamiento clásico. Estos mapas nos permiten determinar el relieve de nuestra superficie. En el caso del mapa de desplazamiento se va a generar un relieve, o sea, se va a deformar la geometría original y se va a construir una nueva basándose en un mapa de desplazamiento. Y en el mapa de relieve normal y corriente, el que nosotros introducimos en el canal BAMP, en nuestro 3D Studio, lo que vamos a obtener es una ilusión óptica. El software va a pintar sombras y brillos simulando lo que ocurriría si ese objeto tuviera ese relieve, pero no se va a producir el relieve real. Vamos a verlo con unos ejemplos. En estos mapas de escala de grises, el gris medio, 128, representa que no se está produciendo ningún relieve en nuestra superficie. Los valores por debajo de 128 representan hendiduras en la superficie y los valores por encima, hasta 255, representan salientes en la superficie. Vamos a verlo con este ejemplo. Por ejemplo, este mapa, si yo le pinto un punto blanco, este punto blanco será un saliente. Vamos a guardarlo y vamos a ver cómo funciona. Por aquí. Vamos a aplicárselo ahora a una escena de 3D Studio que yo tengo preparada. Y primero vamos a aplicárselo como un mapa de relieve normal y corriente. Y entonces, ¿veis? Se crea un saliente. Vamos a aplicárselo a este objeto de pruebas que tengo aquí listo. Y vamos a hacer un render. Y entonces, como veis, da la sensación de que aquí se está produciendo un saliente en mi geometría. Pero esto simplemente son sombras y luces pintadas en la superficie de mi geometría. Si yo me pongo en esta perspectiva, veréis que en realidad no hay ningún tipo de saliente. Por eso os digo que es una ilusión óptica. Sin embargo, si nosotros aplicamos este mismo mapa como un mapa de desplazamiento, el efecto es completamente diferente. Vamos a hacer un render para que lo podáis ver. Como veis, al utilizar mapas de desplazamiento, se genera un desplazamiento en estas caras de nuestro objeto y se construye una nueva geometría. Evidentemente, hacer esto tiene un costo en tiempos de render y en cálculos pre-render. Pero, como podéis observar, son incomparables. Esto es muchísimo mejor y muchísimo más preciso. Vamos a ponerlo en una vista donde todavía se vea más el efecto. Entonces, como veis, esta geometría, al utilizar mapa de desplazamiento, se ha cambiado completamente. Vamos a ver cómo sería el mapa si en lugar de, por ejemplo, pintarle un saliente, nosotros le pintamos un agujero con un color negro, por ejemplo, o varios agujeros. Si yo hago esto y lo guardo, vamos a guardarlo con el mismo nombre para que no tengamos que hacer nada más en 3D Studio. Al renderizar, en lugar de tener este saliente, tendremos dos agujeros. Como veis, está tardando un poco en calcular la nueva geometría. ¿Veis? Ahora tenemos dos agujeros. Hasta aquí todo es muy sencillo, pero vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos con mapas de desplazamiento para no tener problemas. Por ejemplo, vamos a crear aquí un mapa de desplazamiento, o vamos a usar este que ya tengo preparado. Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí como mapa de desplazamiento y ahora vamos a hacer un render. Y como veis, estamos generando una geometría basada en ese mapa de desplazamiento que acabamos de introducir. Pero ahora cuando se empieza a renderizar vais a ver que aquí
hay un problema de precisión. Como veis, nosotros estábamos utilizando un mapa de desplazamiento que tenía unas aristas completamente rectas y sin embargo aquí esas aristas no son rectas, aquí están apareciendo artefactos, estrías, etc. ¿Por qué se causan estos problemas y cómo los podemos evitar? Para poder entender qué causa ese tipo de problemas, vamos a utilizar de forma temporal el mapa de desplazamiento de 3D Studio. A diferencia del mapa de desplazamiento de V-Ray, utilizando este modificador podemos ver en el viewport el efecto que tendría nuestro mapa de desplazamiento. Entonces vamos a aplicarle este mismo mapa que estábamos utilizando en nuestro modificador de desplazamiento y le vamos a dar una cantidad, por ejemplo, de 100 centímetros. Y como veis no pasa absolutamente nada. Ahora mismo esto es un plano que no tiene resolución suficiente como para aplicar ningún tipo de desplazamiento, es una sola cara. Para poder ver el efecto que tiene este mapa de desplazamiento necesitamos subdividir esta cara en nuevas caras. Ese trabajo, que lo estaba haciendo V-Ray en tiempo real antes de renderizar, nosotros al usar este modificador lo tenemos que hacer, por ejemplo, utilizando un Turbo Smooth. Estoy utilizando esta metodología simplemente para que lo podáis ver en el viewport, ¿de acuerdo? Pero esto mismo es, o parecido, es lo que haría V-Ray antes del render. Según vamos incrementando la resolución de nuestra geometría, como podéis ver, el mapa de desplazamiento, pues cada vez es más preciso. Y llega un punto donde tenemos un mapa de desplazamiento muy preciso. Para controlar este grado de precisión, si usamos el mapa de desplazamiento de V-Ray, tenemos que configurarlo dentro de esta pestaña. Aquí configuramos las subdivisiones máximas que se van a producir por cada polígono de nuestra geometría y con esto configuramos el tamaño mínimo de las aristas de nuestra geometría. Podemos poner aquí tamaños enormes, o sea, podemos poner una cantidad de subdivisiones muy grandes, pero nunca van a poder ser más pequeños los polígonos que este tamaño. De manera que si queremos realmente obtener muchos detalles, tenemos que bajar este tamaño, por ejemplo, al tamaño de un píxel o incluso en algunas ocasiones de menos de un píxel, aunque es una bestialidad. Y luego, si es necesario, incrementar la cantidad de subdivisiones. Ya os digo, por mucho que incrementéis las subdivisiones, si no reducís también este parámetro, no vais a notar un cambio significativo en la mayoría de las ocasiones. Entonces, ahora hemos cambiado nuestro motor de V-Ray para que el displacement sea mucho más preciso y vamos a repetir el render con esta nueva configuración. Y como podéis ver, ya no tenemos esos problemas que teníamos antes en las aristas de nuestro mapa de desplazamiento. Los mapas de desplazamiento son muy útiles y, como veis, nos permiten generar geometrías muy complejas. El problema que tienen es que, como habréis podido intuir, si tenemos que subdividir este polígono en muchísimas caras, estamos incrementando los tiempos de render y el cálculo que se tiene que realizar antes de realizar el render. Aquí estamos trabajando con una escena muy sencilla y ya está afectando considerablemente a los tiempos. Imaginaros si estamos trabajando con una escena muy compleja. Otro problema que tienen los mapas de desplazamiento es que si los extraemos de una fotografía, generalmente la fotografía tiene demasiados detalles. Lo vamos a ver ahora después con unos ejemplos. Porque tiene unos detalles de muy alta frecuencia que van a hacer que nuestro mapa de desplazamiento se vea terrible. Los mapas de desplazamiento son especialmente interesantes cuando los extraemos, por ejemplo, de un software de modelado. Por ejemplo, puede ser Matchbox, puede ser ZBrush, y modelamos una geometría con muchísimo más detalle y de esa geometría extraemos su mapa de desplazamiento. Ahí tenemos un control directo sobre la cantidad de detalles que queremos que tenga nuestra geometría y no vamos a tener el problema que tenemos al extraerlos de una fotografía, que podemos tener, pues, la fotografía tiene ruido, por ejemplo, grano. Ese grano, si lo traducimos a un mapa de desplazamiento, van a ser puntos de tamaños minúsculos. Entonces, vamos a ver ahora otro problema muy común que se presenta al utilizar mapas de relieve y mapas de desplazamiento en escala de grises y que muchísima gente ignora por completo. Cuando trabajamos con imágenes en escala de grises para los mapas de desplazamiento, o cuando utilizamos mapas de normales, o cuando utilizamos mapas HBRIs, es muy importante tener en cuenta la gama de estas imágenes. Al crear nuestro mapa de desplazamiento, por ejemplo, cuando nosotros creamos
una altura en nuestro mapa de desplazamiento con un color. Si yo utilizo ahora mismo aquí el doble de color, tengo que tener en mi desplazamiento el doble de altura. Y si utilizo la mitad de color, tengo que tener exactamente la mitad de altura. Pero en la mayoría de software, en este caso en 3D Studio y V-Ray, a partir de la versión 2014, por defecto esto es así, se nos aplica una corrección de gama en nuestras imágenes de entrada. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que si yo creo una imagen lineal, no necesito que se me aplique ningún tipo de corrección, porque si no, el resultado que voy a obtener en mi motor de render no va a ser correcto. Sin embargo, si yo saco una fotografía con una cámara de fotos, entonces sí necesito una corrección de gama para que el resultado sea lineal. Esto es importantísimo que lo tengáis en cuenta, porque cuando guardéis un mapa de desplazamiento en un formato que no sea de 32 bits, si no tenéis esto en cuenta, vais a tener el problema de que vuestro mapa de desplazamiento no va a ser el que vosotros habéis creado. Se va a comportar de forma diferente. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a crear un degradado lineal de blanco a negro, de manera que la progresión que hay ahora mismo desde esta parte del mapa que es completamente negra a esta que es completamente blanca es lineal. Lo que va a hacer el motor de render por defecto es aplicarle una gama a mi mapa para compensar la supuesta gama que ya tiene la imagen. Él cree que esta imagen viene de una cámara de fotos y la compensa utilizando una gama. Fijaros que se ha distorsionado el resultado. Ya no tengo el mismo resultado. Vamos a verlo de hecho en 3D Studio. Vamos a guardar esta imagen. Vamos a guardarla como JPG. Y la vamos a cargar en nuestro plano. Lo vamos a introducir en el mapa de desplazamiento y vamos a hacer un render. Como podéis ver, el desplazamiento no es lineal. Sin embargo, yo he creado una textura que tenía una progresión lineal. ¿Por qué está pasando esto? Esto está pasando porque como yo estoy utilizando una imagen JPG, automáticamente 3D Studio está aplicándole una corrección de gama a esta imagen. Yo le tengo que decir aquí en la entrada que no me aplique ninguna corrección de gama, que esta imagen ya es lineal. De manera que ahora cuando yo renderice mi imagen, no voy a tener este problema. Y entonces veis como ahora la progresión es lineal. Esto es importantísimo que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Porque si no, vuestros mapas tanto de desplazamiento como mapas de normales, y ocurre con bastantes texturas, no van a ser correctos. Solo tenéis que ajustar la gama de entrada en las texturas que provienen, por ejemplo, de una cámara de fotos o de un medio que no es lineal. Si vuestra textura ya es lineal, tenéis que decirle al software que no le aplique ningún tipo de corrección de gama utilizando esta opción. Si guardáis vuestro mapa de desplazamiento en un formato de NXR, por ejemplo, no es necesario que hagáis esto manualmente porque 3D Studio automáticamente no le aplica corrección de gama a ese formato de archivo en concreto. Pero si lo guardáis en JPG, en TGA, etc., vais a tener que especificarlo manualmente. Ya os digo, esto es válido no solo para los mapas de desplazamiento, sino también para los mapas de normales, y dependiendo de cómo obtengáis vuestros mapas de reflexión y de glossiness, también será válido para esos canales. Otro aspecto importante para que nuestra textura de desplazamiento o de mapa de normales no sufra ninguna modificación en 3D Studio y se comporte exactamente como nosotros queremos, es desactivar el filtrado de texturas. Esto es importante tanto en mapas de desplazamiento como en mapas de normales. Independientemente de la resolución de nuestra imagen, es recomendable que siempre desactivéis el filtrado en mapas de desplazamiento y mapas de normales, porque de lo contrario 3D Studio va a aplicar un pequeño blur a la información de estos mapas y va a distorsionar, aunque solo sea un poquito, la información de estos mapas. Ya hemos visto los principios fundamentales para comprender cómo funciona un mapa de desplazamiento y un mapa de relieve, y ahora vamos a ver cómo funcionan los mapas de normales. Los mapas de normales tienen este color tan extraño porque en lugar de utilizar un solo canal de información en escala de grises, en los mapas de normales se utilizan 3 canales de información, uno por cada uno de los canales RGB.
En el canal rojo tenemos información de cuál sería el relieve o la proyección de sombras de este objeto si la luz proviene de un lado, en este caso de la derecha. Fijaros, estas sombras están producidas porque si una luz proviene de la derecha, teniendo en cuenta el relieve de esta superficie, aquí se proyectarían sombras. Tenemos luego el canal verde, que nos permite obtener la misma información, pero si la luz estuviera colocada aquí arriba. Y por último tenemos el canal azul, que simula cuáles serían las sombras si la luz estuviera donde está colocada la cámara. De manera que utilizando estos tres canales de información, el software tiene una información más precisa de dónde colocar esas sombras y esos brillos artificiales que van a permitirle generar la ilusión de que esta superficie tiene un relieve, aunque en realidad no lo tenga. Los mapas de normales no siempre son mejores que un mapa de relieve normal y corriente en blanco y negro. Tienen algunos inconvenientes, que los vamos a ver, algunos de ellos los vamos a ver ahora. Entonces, en algunas circunstancias será mejor utilizar un mapa de normales y en otras será mejor utilizar un mapa de relieve. Los mapas de normales se han extendido muchísimo en la industria de los videojuegos y se han vuelto prácticamente imprescindibles para simular geometrías muy complejas cuando tenemos la limitación de la industria de los videojuegos es que los modelos no pueden tener demasiados polígonos. Entonces, esta es una técnica extraordinaria para hacer parecer que nuestros objetos, nuestros personajes, son más complejos de lo que en realidad son. Este tipo de mapas son especialmente útiles cuando los generamos a partir de una geometría detallada. Podemos obtener esta información de una textura, pero en esas circunstancias no va a haber mucha diferencia entre usar un mapa de normales o usar un mapa de relieve normal y corriente. Cuando realmente vamos a notar la diferencia es cuando extraigamos esta información basándonos en una superficie con mucho detalle. Vamos a aplicarle este mapa que acabamos de ver ahora mismo a nuestro objeto de pruebas. Como os he dicho, siempre que utilicéis mapas de normales o de desplazamiento, utilizar una gama lineal, ¿de acuerdo? Entonces para poder introducir un mapa de normal como mapa de relieve, no podemos conectarlo directamente, porque por defecto este slot está reservado a mapas en escala de grises. Entonces ahora mismo al hacer esto estamos aplicando un relieve, pero ese relieve solamente está considerando el valor en escala de grises de esta imagen. Es lo mismo que si nosotros aquí, por ejemplo, colocáramos un color correct, lo desaturáramos, y esta información es la que está usando el motor para calcular el relieve. Esto no es lo que nosotros queremos. Le tenemos que decir que esto es un mapa de normales. Lo podemos hacer con V-Ray Normal Map o lo podemos hacer con el Normal Map de 3D Studio. Cualquiera de los dos nos sirve en este caso. Entonces simplemente, por ejemplo, vamos a usar el de V-Ray. Conectamos nuestro mapa de normales a la entrada de este tipo de mapa y entonces ahora él sabe que esto es un mapa de normales y entonces va a generar un relieve correcto. Vamos a ponerle una cantidad de 30, por ejemplo, y vamos a aplicárselo a nuestro objeto y hacer un render. Como veis, tenemos el mismo problema que teníamos cuando usábamos un bump normal y corriente, y es que como no se está generando un volumen real, en algunos ángulos esto va a quedar muy artificial. Si nosotros observamos nuestra pieza de geometría desde este ángulo, pues seguramente vamos a obtener un resultado mucho mejor y va a ser más creíble, porque en realidad no tenemos nueva geometría, estamos simplemente simulando sombras y brillos para dar la sensación de que aquí hay cierto relieve. Una cosa que podemos hacer es combinar las dos cosas. Por ejemplo, si nosotros intentamos reproducir un relieve complejo con muchos detalles de un material solamente utilizando el mapa de desplazamiento, como este, por ejemplo, que veis tiene, además de las elevaciones grandes de nuestro cojín o de los sofá o de lo que sea esto, tenemos aquí unos pequeños detallitos, que son, pues no sé, la forma del cuero o lo que sea. Si directamente intentamos simular este material solamente utilizando este desplazamiento, vamos a ver que vamos a tener algunos problemas. Y como tiene tanto detalle el mapa de desplazamiento, seguramente vamos a tener que recurrir a una gran cantidad de subdivisiones,
Eso se va a traducir en tiempos de render mucho más lentos. Fijaros que hemos obtenido el relieve grande, por así decirlo, está bien, bueno, al margen de este pequeño punto que habría que arreglarlo, pero si os fijáis, esos detalles tan pequeñitos ya no han salido correctamente. Es mucho más difícil representar detalles muy finos utilizando mapas de desplazamiento. No es imposible, pero generalmente tenéis que partir de un modelo que hayáis generado vosotros o tomaros la molestia de crear perfectamente el mapa de desplazamiento. Y siempre va a ser un proceso mucho más lento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo más normal es utilizar el mapa de desplazamiento para los detalles más grandes y los detalles pequeñitos simularlos con Normal Map o con un mapa normal y corriente de relieve como es Boom Mapping, por ejemplo. Vamos a ver cómo podríamos hacer eso. En lugar de usar este mapa de relieve, vamos a usar este otro, que es un mapa de desplazamiento donde no están incluidos los pequeños detallitos del cuero. Es simplemente la forma más general de nuestro sofá. Y este va a ser nuestro mapa de desplazamiento. Vamos a hacer un render. Entonces, como veis, aquí solamente tenemos la forma general de nuestro cojín. Está bien, ya tenemos un volumen, no es tan plano como nuestro objeto anterior. Y ahora queremos darle un poco más de detalle. Pues vamos a hacerlo en lugar de con este mapa, porque pensad que este mapa de normales ya tiene incluida esta información, que ya la hemos generado usando el mapa de desplazamiento. Luego no necesitamos este mapa. Vamos a usar simplemente un mapa con detalles de cuero, como puede ser, por ejemplo, este de aquí. Quizá es un mapa con... Vamos a ponerlo en 0,5. Vamos a cargarlo dentro de nuestro normal map. Quitamos el filtrado de texturas y le ponemos una gama lineal. Y ahora se lo vamos a poner en el Boom Mapping. Entonces ahora podemos controlar por separado el relieve grande de nuestro objeto y los pequeños detallitos en la superficie de nuestro material. ¿Veis? Ahora tenemos un material que es muchísimo más realista y no tenemos el problema de intentar simular un relieve muy fino utilizando solo mapas de desplazamiento. ¿Veis? Aquí tenemos detalle que no se nota que es un mapa de normales porque ya estamos utilizando nuestro mapa de desplazamiento para darle volumen a nuestra geometría. Esto sería solo un ejemplo, ¿de acuerdo? Normalmente si yo tuviera que modelar un sofá o un cojín de este tipo, no lo haría con un mapa de desplazamiento, lo haría modelando el objeto, ya que va a ser lo más rentable en tiempos de render y lo que mejores resultados nos va a proporcionar. He cogido este ejemplo porque es fácil ver lo que os quiero comunicar, pero no penséis que este tipo de cosas se hacen con mapa de desplazamiento. Se pueden hacer, pero yo pienso que es un desperdicio enorme. Ahora que ya sabemos más o menos cómo funcionan estos dos tipos de mapas, vamos a ver cómo los podemos generar, cómo los podemos crear. Pensad que esto es una pequeña introducción nada más, ¿de acuerdo? Este es un tema bastante más complejo y se pueden hacer cosas mucho más complicadas que esto que os estoy explicando, pero de momento simplemente tomar este tutorial como una pequeña introducción a la materia. Para crear nuestros mapas de normales y nuestros mapas de desplazamiento tenemos fundamentalmente dos maneras diferentes de hacerlo. Podemos partir de una textura, de una fotografía que hayamos hecho, y de esa textura intentar extraer un mapa de normales y un mapa de desplazamiento, o podemos modelar una geometría y de esa geometría extraer un mapa de desplazamiento que posteriormente le aplicaremos a una geometría con menos polígonos. Este segundo método es el más eficaz y el más preciso, porque nosotros controlamos el volumen de cada una de las partes de nuestra geometría. Pero no siempre podemos o no siempre tenemos los conocimientos para hacerlo de esta manera. Cuando utilizamos una textura como base para crear nuestros mapas de desplazamiento y mapas de normales, casi siempre estamos introduciendo un error. Porque fijaros, por ejemplo, en esta textura, que es una textura de CG Textures, es una buena textura, de gran tamaño, estileable. El fotógrafo seguramente la ha hecho en un día nublado para evitar gran cantidad de sombras, etc. Pero aún así es inevitable que toda la luz, en condiciones naturales, proviene de arriba. Del suelo viene muchísima menos luz. Entonces esta fotografía, si os fijáis, tiene sombras en estas partes de abajo y brillos en estas partes de arriba.
Si nosotros transformamos esto en una imagen en blanco y negro, para intentar extraer de aquí nuestro mapa de desplazamiento, vamos a aplicarle un poco de contraste para que se vea mejor. El problema que vamos a tener es que esto es más oscuro que esto de aquí. Luego, cuando le apliquemos esta textura a nuestro mapa de desplazamiento, este ladrillo no va a ser recto, va a estar inclinado. Eso no es real. Además, fijaros que aquí tenemos una gran cantidad de detalles muy pequeñitos y hemos visto que eso, el mapa de desplazamiento, no se lleva muy bien con esto. Entonces tenemos que encontrar una manera de extraer un mapa de desplazamiento, pero solo de los detalles más grandes. Para conseguir esto tenemos varias maneras de hacerlo. Podemos recurrir a las herramientas normales de nuestro Photoshop, por ejemplo, y pues empezar a aplicarle ajustes, un filtro, por ejemplo, de blur, para emborronar un poco nuestra imagen e intentar aislar solamente los detalles más grandes. Luego podemos pues, hacer unos ajustes de niveles y a ojo intentar generar una textura que sea nuestro mapa de desplazamiento, por ejemplo. No importa que esto sea borroso, porque hemos visto que después vamos a añadirle más detalle utilizando, por ejemplo, un mapa de normales. Pero esta metodología es un poco limitada. Hay herramientas mucho más potentes que nos van a permitir hacer este proceso de una forma muchísimo más ordenada y con muchísimo más control. Yo personalmente utilizo Bitmap to Material de Substance Designer, no sé si conocéis el software, a mí me gusta mucho y entonces aquí simplemente pues tenéis que arrastrar vuestra textura y podéis empezar a crear distintos tipos de materiales, como mapas de normales, por ejemplo, mapas de relieve, etc. Es muy fácil y nos permite tener muchísimo control. Y además, pues tenemos una previsualización aquí en tiempo real que nos permite hacernos una idea de lo que estamos haciendo. Una de las características que me gusta de este software es que nos permite neutralizar, por ejemplo, esta luminosidad de las que os estaba hablando antes, esta luminosidad que proviene de la parte de arriba. Podemos intentar neutralizarla utilizando este software. En un futuro haré un tutorial completo sobre Bitmap to Material y Substance Designer, porque los estoy utilizando muchísimo últimamente y me gusta mucho el paquete. Pero podéis hacer lo mismo con cualquier otro software que esté destinado a este proceso. Anterior a este he utilizado Crazy Bump y algún otro, y la verdad es que no creo que este sea mejor que los demás, simplemente he comprado la licencia de este software y es el que estoy utilizando ahora mismo. Cualquiera os puede valer perfectamente. De hecho, vamos a ver cómo funciona Crazy Bump, porque es probablemente uno de los más asequibles y es muy sencillo de utilizar. Simplemente cargamos nuestra textura y nos hace una pregunta nada más empezar, pues para saber qué dirección van a llevar el desplazamiento. Este sería inverso, porque veis que las zonas oscuras están saliendo para afuera y este es el que a nosotros nos interesa, donde las zonas oscuras están negras. Le damos clic y entonces tenemos una serie de opciones que nos van a permitir controlar estos mapas que tenemos aquí, pues mapa de normales, mapa de desplazamiento, ambient occlusion, especular y difuso. Y los controles son muy sencillos de utilizar. Tenemos una intensidad, por ejemplo, para el mapa de normales y podemos... vamos a quitarlos todos de momento. Podemos ir añadiendo grados de detalle. Por ejemplo, así no tenemos mapa de normales y podemos empezar a introducir detalles muy finos, detalles medios, detalles cada vez más grandes, y entonces vamos añadiendo cada vez más información a nuestro mapa de normales. Esto mismo lo podemos hacer más o menos en Photoshop, pues por ejemplo con 4 o 5 capas. Generamos nuestro mapa de normales, les aplicamos un blur, a una capa le aplicamos un blur de 10, por ejemplo. A otra capa le aplicamos un blur de 5, a otra de 2, a otra de 1, y así vamos creando como una serie de capas, cada una de ellas con un nivel de detalle diferente. Pero ya os digo, es muy poco intuitivo hacerlo de esa manera, entonces, pero se puede hacer. En este tipo de programas, pues tenemos controles aquí mucho más a mano y que nos van a ayudar a crear nuestros mapas de normales. También podemos ajustar los mapas de desplazamiento, por ejemplo. Y tenemos una previsualización aquí en esta bolita que nos permite saber si lo estamos haciendo bien. Ya os digo, siempre que partamos de una textura difusa, como esta,
es muy difícil que no tengamos sombras. Entonces siempre vamos a tener un pequeño error. Aquí, por ejemplo, en Crazy BAM también tenemos herramientas que nos pueden ayudar a eliminarlas, pero el resultado nunca va a ser perfecto. Muchas veces es mejor partir de una imagen difusa que no tenga esta información de relieve, que sea simplemente pues un mapa con esta textura más o menos que tiene el ladrillo, y generar luego un mapa de desplazamiento o a mano o modelar estos ladrillos y hacer a partir de ese modelo el mapa de desplazamiento. Hay muchas maneras de conseguir buenos resultados. Ya os digo, probarlo, pero por regla general, cuando partáis de un mapa de textura, los mapas de desplazamiento no se van a ver demasiado bien si solamente los transformáis en blanco y negro y ya está. Os recomiendo que como mínimo uséis un software de este tipo o aprendáis alguna técnica en Photoshop para que vuestros mapas de desplazamiento no tengan tantísimo detalle y sean un poco más de los detalles grandes, nada más. Habéis visto como en Photoshop podemos intentar hacer lo mismo, pero en lugar de tener una serie de controles que están destinados a esa tarea, bien ordenados y en un solo software, tenemos que ponernos creativos y empezar pues quizá, pues lo que os he dicho antes, jugar con varias capas con distinto grado de blur, o tal vez podemos jugar con paso alto para intentar neutralizar las variaciones de color de nuestra textura o para generar un relieve más fino o más grueso. Tenemos una serie de herramientas a nuestra disposición, pero no es tan sencillo como crearlo en los otros paquetes de software. Para crear, por ejemplo, mapas de normales podemos usar el filtro que trae ahora Photoshop, que es muy limitado porque no nos permite configurar absolutamente nada. Podemos utilizar también el filtro gratuito de Nvidia para crear mapas de normales, que tiene algunas opciones más, pero que también es bastante limitado. Y generar mapas de normales para salir del paso. Ya os he dicho que en realidad entre este mapa de normal y simplemente utilizar un mapa de bump sin saturación o sea, un mapa de bump extraído de nuestra textura, entre esto, por ejemplo, y un mapa de normales hecho de esta manera, no hay gran diferencia. Ya os digo, la gran diferencia la vais a notar cuando generéis un modelo detallado y de ese modelo extraigáis el mapa de relieve o el mapa de normales. Es muy común en las texturas, ya os he dicho, que tengamos siempre un error. Este error lo arrastramos en todos nuestros canales. Si no sabemos o si no entendemos lo que está pasando aquí, esta información de sombras que no se corresponde al canal difuso, que no se corresponde al canal especular, ni al de relieve, sino que es la sombra que está proyectando el cielo en esta pared, si no la eliminamos, la estamos arrastrando en todos nuestros materiales. Una de las cosas más importantes a la hora de texturizar correctamente cualquier objeto es que tengáis en cuenta eso. Y que tengáis en cuenta que el canal difuso no tiene que tener esta información. Tenemos que encontrar alguna manera de eliminarla. Yo voy a seguir creando tutoriales más avanzados sobre texturizado y materiales e iremos viendo técnicas para intentar ecualizar estas texturas y que el canal difuso sea realmente el canal difuso, el canal de relieve sea realmente el canal de relieve, etcétera, etcétera. Ahora simplemente quería mostraros estos dos tipos de mapas que generalmente generan un poco de confusión, sobre todo a los principiantes, para que empecéis a experimentar con ellos. Por último, vamos a hacer un par de experimentos para terminar de comprender esto que hemos estado viendo hasta ahora. Os comenté al principio que en algunos casos BAM Mapping puede ser mejor que Normal Map. Normal Map tiene una serie de características muy específicas. Una de ellas es que no representa correctamente relieves rectos. O sea, un relieve que sea completamente recto no lo puede representar correctamente. Necesita siempre una inclinación en las paredes, por así decirlo, de nuestro relieve. Si os habéis fijado en los videojuegos y demás, es muy normal ver cómo las cosas son un poquito más suaves de lo normal. Si queremos, por ejemplo, imaginaros hacer un relieve como este, que os tengo aquí representado, Normal Map no lo va a poder hacer tan nítido y tan recto como BAM Mapping. De hecho, si creáis, por ejemplo, a partir de esta imagen un Normal Map, vais a verlo inmediatamente. Vamos a salvar primero esta. Como, pues vamos a llamarlo prueba bump. Vamos a crear a partir de esta nuestro normal map con cualquiera de estos plugins. Por ejemplo, vamos a usar el de Photoshop. Y veis que automáticamente se han generado estas pequeñas pendientes.
Esto significa que el relieve no va a ser completamente recto, va a haber una pequeña inclinación. Como habíamos visto, para poder definir el relieve, Normal Map necesita unas luces laterales. Si la pared, por así decirlo, de nuestro relieve es completamente recto, la luz no se vería en este tipo de mapas. Entonces siempre necesitamos una pequeña inclinación. Eso se traduce siempre en bordes más suaves. Vamos a verlo ahora con un ejemplo. Vamos a salvar este como prueba normal, por ejemplo. Y vamos a compararlos en 3D Studio. Aquí tenemos nuestro normal map y aquí tenemos nuestro mapa de relieve normal. Vamos a duplicar nuestro material y vamos a crear uno con este relieve. Vamos a exagerarlo para que podamos verlo bien. Aquí también le vamos a poner 50. Y este le vamos a desactivar el filtrado y le vamos a poner una gama lineal, y a este también le vamos a desactivar el filtrado. Nuestro objetivo es intentar conseguir un relieve lo más nítido posible, en este caso, imaginaros. Vamos a duplicar nuestro plano y a uno le vamos a aplicar el mapa de normal y a otro le vamos a aplicar el bump mapping y vamos a hacer un render. Y como veis, en el que hemos utilizado normal map tenemos unos bordes mucho más suaves. Y en el que hemos utilizado bump mapping tenemos unos bordes completamente afilados. Eso no quiere decir que siempre vamos a preferir un bump mapping. Si lo que estamos buscando son detalles muy finos y muy afilados, tal vez sea mejor utilizar bump mapping. Y si estamos dispuestos a que nuestros relieves tengan un poco más de suavidad, pues tal vez nos podemos aprovechar de normal map. Para los que ya estáis más familiarizados con V-Ray, sabréis que podemos aplicar nuestros mapas de desplazamiento utilizando un modificador en lugar de utilizando el displacement de nuestro material. La ventaja que tiene utilizar un modificador es que podemos configurar independientemente los distintos mapas de desplazamiento de nuestra escena. Si un material necesita mucho más detalle en el desplazamiento que otro, los podemos configurar independientemente, y además pues también tenemos controles individuales sobre la altura, etcétera. Lo más normal es utilizar este modificador para tener más control sobre nuestros mapas de desplazamiento. Este no es un tutorial específico sobre este modificador, pero en realidad es muy sencillo de utilizar. Vamos a traernos una textura, por ejemplo, y lo vamos a usar como mapa de desplazamiento. Lo vamos a cargar en nuestro modificador y le vamos a poner una altura, por ejemplo, y entonces vamos a hacer un render. Y como veis, funciona exactamente igual que aplicárselo a nuestro material. Ya os digo, la ventaja es que aquí tenemos control más preciso e individual sobre nuestro mapa de desplazamiento. Vamos a ver ahora cómo crear mapas de normales partiendo de una geometría en alta resolución para aplicárselo a una geometría de baja resolución. Este procedimiento, que nosotros lo vamos a ver en 3D Studio para ver unas cuantas herramientas de 3D Studio, quizá se puede hacer mucho mejor y más rápido en software como por ejemplo ZBrush y Matchbox. Si hacéis esto muy habitualmente, pues seguramente ya tenéis vuestro propio flujo de trabajo. Yo os voy a explicar simplemente cómo se hace aquí para que veáis pues cómo lo podemos hacer dentro de 3D Studio. Nosotros queremos proyectar esta geometría que no forma parte del mismo modelo en esta otra geometría que tiene poca resolución. Esto se hace muy habitualmente para añadir detalles sin necesidad de modelarlos en nuestra geometría original. Eso nos puede permitir ahorrarnos mucho tiempo. Entonces vamos a aplicar una proyección. Vamos a añadirle el objeto que queremos proyectar y vamos a hacer que el cage cubra completamente nuestro objeto. Si no cubriera completamente nuestro objeto, no tendríamos una proyección correcta del mapa de normales. Vamos a utilizar Render to Texture para hacer esta proyección, y vamos a decirle simplemente que utilice la proyección existente y vamos a decirle que lo que queremos proyectar es el mapa de normales. Ponemos un tamaño, configuramos un canal, el canal de bump por ejemplo,
Y aparentemente está todo bien configurado y con esto sería suficiente. Nosotros hacemos nuestro render y ahora si abrimos nuestro editor de materiales y yo he configurado todo correctamente, debería de tener aquí un material exactamente con un mapa de normales extraído de mi geometría de alta resolución. Podemos, en lugar de esto, podríamos, por ejemplo, añadir una geometría un poco más compleja para que veáis. El resultado sería el mismo. Renderizamos y ahora aquí tendríamos que tener el nuevo mapa de normales. Como veis, esta es una manera en la que si tenemos la geometría de alta resolución podemos crear mapas de normales mucho más precisos. Y eso nos va a permitir pues que los mapas de normales no sean como cuando los extraemos de una textura, que tienen mucha información y mucho ruido que a veces no nos interesa. Vamos a aplicar solo un material para que veáis cómo funciona. Creamos un V-Ray Material, creamos nuestro V-Ray Normal Map y conectamos en nuestro BAMP nuestro mapa de normales que acabamos de crear. Vamos a ponerle bastante. Cuando uséis mapas de normales tenéis que tener cuidado porque si os pasáis con la cantidad podéis provocar efectos muy extraños en las reflexiones. Entonces si alguna vez veis, por ejemplo, que os salen caras muy raras, negras o que no se está sombreando correctamente el mapa, puede que se deba a que tenéis un bump excesivo, ¿de acuerdo? Vamos a aplicárselo a nuestro objeto y vamos a ocultar este porque solamente queremos ver cómo queda nuestro mapa de normales. Veis que ahora tenemos un plano y el mapa de normales está generando la ilusión de que tenemos esos detalles que realmente no están presentes. Con esta pequeña introducción ya debería ser suficiente para que podáis empezar a crear vuestros mapas de normales y de desplazamiento y empezar a experimentar con ellos. Os recuerdo que podéis suscribiros al canal de YouTube y a mi página de Facebook si queréis manteneros al tanto de las novedades que vaya sacando en cuanto a tutoriales y recursos gratuitos. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en la próxima.